Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Las autoridades nacionales y locales en la mayoría de ciudades de Ecuador decidieron incrementar los controles e implementar acciones para evitar las aglomeraciones en este mes de diciembre, en el que el consumo por Navidad, fin de año y Año Nuevo es constante. Está comprobado que luego de un feriado se incrementa el número de contagios con el virus de la pandemia. En Guayaquil, 290 agentes metropolitanos desarrollarán operativos de control, especialmente en La Bahía, calles Olmedo, Malecón, Simón Bolívar, Chile, Eloy Alfaro y Capitán Nájera, Huancavilca y Chimborazo. Guayas es la segunda provincia con más casos luego de Pichincha. 7 de la mañana con 42 minutos, 7:42. Saludamos entonces al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE. ¿Cómo está, doctor Simancas? Buenos días, bienvenido, qué gusto saludarle. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. En las últimas horas, el Ministerio de Salud Pública ha hecho una alerta sobre que la transmisión comunitaria y silenciosa del COVID-19 continúa en nuestro país, esto con ocasión de las aglomeraciones, de lo que las autoridades llaman indisciplina ciudadana registrada en varios puntos del país, en especial en la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito, debido al feriado. ¿Cómo entender que sea la provincia de Pichincha, doctor Simancas, la que no puede, digamos, reducir el número de contagios? Por el contrario, es la que más concentra casos de COVID-19 en el país. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, muchas gracias por la invitación. En efecto, hemos vivido varios meses en transmisión comunitaria sostenida. Para que las personas nos entiendan, esto es como un incendio. Usted tiene fuego, el fuego son las personas contagiadas, tiene que de alguna manera bloquear que se siga expandiendo el fuego. ¿Qué quiere decir la transmisión comunitaria? Que usted no lo puede hacer, que no hay control. Es una transmisión que no se puede precisar cuáles son los focos. No se puede saber dónde una persona se contagia y por dónde circular, por dónde caminar. En otros países usted sabe que hay brotes. ¿Qué es un brote? Puede darse un brote, por ejemplo, en un asilo de ancianos, que dice la enfermera que fue al asilo de ancianos a atender, pues estaba contagiada y contagió a 20 ancianos. Eso se llama un brote. Usted puede controlar el brote. Así deberíamos estar en todo el país, controlando brotes, apagando incendios, pero no sabemos en este momento quién está infectado y quién no lo está, por varias razones. La una es este periodo asintomático y preasintomático, pero también, o no solamente es parte de la indisciplina de la gente, sino una falta de política de control, mitigación del virus a través de pruebas diagnósticas, a través de vigilancia epidemiológica, es decir, el rastreo de contactos. Le pongo un ejemplo, hace 2 o 3 días se contagia un familiar, no sabe dónde se contagió, nadie les llama, no tienen acceso a pruebas. Eso es lo que provoca una transmisión comunitaria sostenida. Y sí, estoy de acuerdo con que se hagan las alertas, los llamados a mantener las medidas de control, distanciamiento en estas fiestas es fundamental porque ya vemos el impacto que tiene cada feriado en el colapso del sistema sanitario. Doctor Simancas, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto saludarle. Los niveles de mortalidad por contagio de COVID se han mantenido igual que durante los meses más críticos que fueron abril, marzo. No. En el caso de Guayas, el mes de abril, mayo fue apocalíptico, 700, 800 muertos diarios. Pichincha llegó a tener 180, 200 muertos diarios en el pico de mayo y menos muertos en el pico de junio, ¿no? de julio. Entonces probablemente se podría hablar que en Pichincha ha habido 2 olas, si tú quieres, la primera en mayo y la segunda en julio, pero
a pesar de que Pichincha tiene más casos, es porque ha hecho más pruebas. No es la provincia que más casos tiene. La provincia que más casos tiene de largo es Guayas porque uno tiene que ajustar por el número de muertos. Y el número de muertos triplica Guayas a Pichincha, definitivamente. Y entonces, ahora lo que estamos teniendo es un incremento sostenido, pero no explosivo, ¿no? Eso merece varios factores, ¿no? También hay que tomar en cuenta el compromiso de mucha gente. No toda la gente es irresponsable, por favor. Hay grupos que se desmandan, pero no son millones de personas que salen como pasó en Europa, ¿no? Millones de personas salieron a las playas, a los bares, porque para ellos es sagrado, por ejemplo, agosto, ¿no? El mes de agosto, si no sales, pasarás encerrado el resto del año. Entonces acá ha habido cautela, hay que reconocer eso, pero no ha estado a la altura las políticas sanitarias para ayudar a esas familias que en verdad se contagian, para poder aislar, marginar a estos brotes para que esto no se transforme en una transmisión comunitaria. Ahora están alertas, se podría decir, porque hay varios informes nacionales e internacionales que nos dicen que la velocidad de contagio está aumentando. Nosotros lo habíamos dicho antes, este feriado de noviembre ha sido muy importante para aprender cómo se está comportando el virus en el Ecuador, y si esto lo triplicamos en lo que va a pasar en Navidad, pues podemos tener, ya se colapsó por noviembre el sistema sanitario temporalmente, pero hubo una lista de espera y ahora estamos bajando el número de hospitalizaciones, pero los números de casos en algunos cantones están incrementando, y con ello pues la necesidad de tomar acciones antes de las fiestas y un mensaje comunicacional fuerte de dar recomendaciones a las personas en las reuniones que definitivamente las van a tener, y probablemente las lamentemos, estas aglomeraciones, en la tercera semana de enero, que es cuando la mayoría de informes, de acuerdo a la movilidad, pronostican un incremento de casos. En lo referente al porcentaje de positividad en el país, ¿esto ha bajado, se ha reducido, se ha incrementado? ¿Cómo está esto por un lado? Y por otro, un poco insistir en lo que le preguntaba Alexis, en el sentido de las muertes inusuales en el Ecuador. Según los datos oficiales, durante 9 meses de pandemia y a un mes de terminar el presente año, las muertes inusuales, como les denominan, superan los 37.000 personas. Sí, nuestros datos son comparados con con el promedio de los últimos 5 años. Nosotros tenemos más de 42.000 muertes en exceso. Eso es muy dramático. Ya esas 13.000 muertes reportadas nos ubican en los primeros lugares a nivel mundial, ¿no? Cuando se ajusta por millón de habitantes, bajamos al segundo puesto luego de Perú. Cuando se hace por 100.000 habitantes, bajamos al séptimo lugar. Pero no bajamos del puesto 10 con las 13.000. Ustedes se imaginan si de esas 42.000 logramos o hubiésemos logrado hacer las pruebas, por lo menos al 80 o el 90% hubiesen sido relacionadas al COVID, ¿no? Y entonces estamos hablando que Ecuador es uno de los países con mayor mortalidad fruto de esta pandemia. Y por eso quizá el número de contagios es mucho más de lo que se piensa, ¿no? Hay un subregistro bárbaro. En todos los países del mundo hay subregistro, pero aquí imagínese hacer 1.000 pruebas, 2.000 pruebas diarias, cuando en otros países hacen millones de pruebas diarias para tratar de encontrar a alguna persona asintomática, aislarla y con eso evitar que esta gente siga reuniéndose, siga saliendo a los bares, a los centros comerciales, a los supermercados. De eso se trata. No lo hemos hecho y estamos lamentando este exceso de mortalidad. El exceso por cantones es llamativo. Hay algunas provincias que han aumentado, el caso de Santa Elena, el caso de Cotopaxi, el caso de Pichincha, Guayas, Manabí, están incrementando este exceso de muertes que se ve traducido luego del feriado, a las 4 o 5 semanas empieza a incrementar. Entonces, cada cantón, cada provincia tiene ciertas particularidades y va subiendo y bajando
la tasa de contagio. ¿Por qué no podemos controlar? Porque no sabemos dónde está el brote, no sabemos dónde están los contagios. Si supiéramos, fuéramos con todo el contingente, con todas las pruebas, con los equipos de protección a tratar de controlar un brote, por ejemplo, en Salcedo. Lo limitamos, aumentamos las restricciones y evitamos que la gente de Salcedo salga a la Tacunga y Cotopaxi sea la segunda o tercera provincia con mayor exceso de muertes en estos momentos. No lo podemos hacer, no tenemos esa capacidad. Sobre la positividad, Doctor, Sí, la positividad está en el 21%. Tienen que entender que la positividad óptima es entre el 5 y el 10%. De cada 100 pruebas se deberían tan solo 5 ser positivas. Ahora tenemos 20 y esto ha llegado hasta 50-60% de positividad. ¿Eso qué te dice? Que no haces el suficiente número de pruebas y es uno de los marcadores fundamentales para decir que tienes controlado el virus. Me alegra que hayan salido a declarar que estamos en transmisión comunitaria. Eso quiere decir que definitivamente no sabemos dónde está el virus y eso quiere decir que tenemos que protegernos de todo y de todos. doctor, yo le quería consultar con respecto a, digamos, el antecedente este que usted citaba de las fiestas de vacaciones de agosto en Europa, ¿no? Usted decía, esta es una época del año en la que ellos siempre tienden a salir porque el resto del año pasan encerrados. Probablemente en el caso nuestro va a suceder lo mismo el 31 de diciembre. El 31 de diciembre vemos que hay una ola de gente que, bueno, antes de la pandemia, no sé si veamos si esto cambia o no cambia con lo que ha sucedido ahora, ¿no? Pero la costumbre, digamos, era que la gente el 31 de diciembre vaya a las playas, visite a sus familiares en las provincias o vengan a las ciudades, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la recomendación entonces para no replicar lo que ha sucedido en Europa y en otros países este fin de año, ¿no? En diciembre, el 31, cuando nuestra gente, digamos, suele visitar las playas y ir a las provincias y demás? Bueno, las recomendaciones es muy difícil, son comentarios impopulares el decir que se incrementen las restricciones en las fiestas luego de lo duro que ha sido esta pandemia, lo duro que es para los niños, para los familiares, no verse, no abrazarse, pero hay campañas, por ejemplo, para evitar los abrazos, para mantener la distancia dentro de casa, se debería utilizar, al menos que no estén en esta burbuja que se llama, la burbuja es una familia que siempre ha estado confinada, que tiene una persona que está en teletrabajo, la que sale se protege muchísimo a las compras. Esta familia podría reunirse con otra de las mismas características, pero no más de 8 o 10 personas en casa. El problema que se está dando es que hay contagios masivos de gente que está aprovechando esto para reunirse 20, 30, 40 personas a comer un asado y de ahí, eso le digo porque son casos de la vida real, de ahí 20 o 25 personas salen contagiadas, porque el tema es que estamos jugando a una ruleta rusa. La gente piensa que porque si hace un mes hizo un asado y no se contagió, en Navidad no va a pasar absolutamente nada y es mentira. Usted está jugando a una ruleta rusa donde en algún momento algún familiar que se contagió, no digamos irresponsable, pues se contagió en el trabajo, en algún sitio, llega a esa reunión, estamos hablando que puede haber un contagio masivo. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Disminuir el número de personas que se reúnen en Navidad, evitar los abrazos, tratar de hacer reuniones no en la noche donde uno llega a 5 o 6 de la tarde y sale al otro día desayunando, sino al aire libre, un almuerzo, todos cuando vayan a alimentarse, pues con su distancia respectiva, a lavarse las manos, con todos los protocolos, como si estuviese en una clínica, como si fuese a un centro comercial. Todos esos protocolos se deben mantener en casa porque en Europa el 80% de los contagios se dio dentro del círculo familiar por estas reuniones. El tema del comercio es lamentable que se tenga que restringir, pero yo estoy de acuerdo con la mayoría de medidas de restricción, pero podríamos ser más inteligentes y estas
ventas ambulantes, hacerlas en sitios abiertos, con una distancia prudente, con el ordenamiento público para que esta gente también pueda recibir remuneración económica en estas fiestas, que algunas familias dependen exclusivamente de estas fiestas, ¿no? Entonces sí hay cómo reunirse, ¿no? Pero con los protocolos estrictos de seguridad. Lo que la gente hace es, ¿usted ha salido? No, ¿se ha contagiado? No, entonces venga nomás, vamos, peguémonos un traguito, sin mascarilla, sin nada, porque piensa que este virus siempre va a dar síntomas. Y eso es lo lamentable, que la prueba te llega 5 o 7 días cuando tú te has reunido con 20, 30 personas. Y de ahí el número de pruebas de Licenia y Alexis, ¿no? Si yo me he reunido con 20 personas, pues, y estoy positivo, yo esperaría que a los 20 familiares les hagan las pruebas para saber si están contagiados. Eso no sucede. No tenemos esa capacidad y ante esa falta de apoyo, de estrategias, pues lo más prudente es que evitemos en su mayoría estas reuniones. Peor aglomeraciones, ¿no? Y hay estos mensajes de las fiestas de fin de año, 100, 200 personas, eso me parece una locura. La mascarilla, si ustedes van a una fiesta, no les protege completamente. Si ustedes van a un concierto y eso está cerrado, si ustedes van a un partido de vóley de 150 personas y están con mascarilla, no quiere decir que no se van a contagiar. Pueden contagiarse porque no hay la distancia, porque no hay la ventilación, porque no se puede lavar las manos. Recuerden que son varias estrategias que uno tiene que adoptar para evitar contagiarse. Doctor Simancas, el resumen de este último feriado han sido aglomeraciones, alcohol y fiestas clandestinas, de acuerdo a las autoridades. Se avecinan 2 feriados más. ¿Hay de alguna forma la manera de calcular, de tener un estimado de cuántos casos más se van a incrementar fruto de este tipo de aglomeraciones, como usted acaba de señalar? Bueno, hay proyecciones, las proyecciones están directamente relacionadas, no hay una bola de cristal, ¿no? Eso hay que estar conscientes, no hay una bola de cristal que te diga en el 5 de enero tenemos 10.000 casos diarios, pero en las proyecciones, por ejemplo, que hace el Imperial College para Ecuador, ya nos alerta que estamos con la tasa de contagio alta, que podría llegar a 1.28 contagiados por cada contagio. Es decir, si yo tengo 10 contagiados, pues en 7 días tendré 12 contagiados, eso ya es más de lo esperado. Y nos dice que a pesar de que se pronostica que Ecuador ha venido adquiriendo una inmunidad de rebaño, este número ya está sobre el 1, eso es llamativo, y que hay 3 escenarios. Si nosotros mantenemos las mismas medidas, o sea, si no hubiese feriado, tendríamos un crecimiento lento, pero crecimiento al fin. Si uno relaja el 50% las medidas, eso que en unos países significa que ya no es obligatorio el uso de mascarilla, que hay movilidad completa, que se abren los bares, que se abren las playas. Eso es aumentar el relax de las intervenciones, relajar las intervenciones, y nos pronostican que si hacemos eso, pues cambiaría de aproximadamente unos 15.000 contagios, que es lo que debemos tener. Si nos reportan 1.000, pero debemos estar teniendo 15.000, y entonces para el enero tendríamos más de 100.000 casos si es que no hacemos las cosas bien, porque más de 100.000 casos diarios, ¿no? Porque esto depende de la población. Entonces definitivamente lo hemos hecho, o sea, la población está consciente, no ha habido este repunte de casos de explosivo. En el feriado parcialmente se han cuidado. Hay ese grupo de irresponsables que hay que encontrar la forma de detenerlos, de dispersarlos. Ayer estaba hablando con algunas personas de Fuerzas Armadas y Policía. Tienen que encontrar la manera de dispersar esas aglomeraciones. Los minutos, las horas de intervención que tengan son fundamentales. 1 hora de un súper contagiador, podemos estar hablando de 100 contagios. Si se logra dispersar estas aglomeraciones, ya se viene la campaña electoral también, ¿no? Veo ahí cientos de aglomeraciones y yo definitivamente no estoy de acuerdo con ningún candidato de cómo ha hecho, cómo se ha manejado en el tema de aglomeraciones, a pesar de que se les ha dado recomendaciones. Entonces espera, si se relaja, un crecimiento importante,
Si es que mantenemos el statu quo, seguiremos con este incremento sostenido, pero leve, que no llega tanto a colapsar el sistema sanitario, pero si no hacemos las cosas bien, tendremos segunda, tercera, cuarta ola hasta que la población se quede inmunizada, ¿no? Doctor Daniel Simancas, ustedes, la comunidad científica, la comunidad médica, ¿cómo recibe las versiones o las declaraciones tanto del presidente como del ministro de Salud? Vemos que en un primer momento ni siquiera están o se han puesto de acuerdo para anunciar la fecha en la que llegaría la vacuna a nuestro país. Digamos, qué tan alentador es que se hagan los anuncios, pero que esos anuncios no vengan, digamos, con certezas, ¿no? De saber cuándo vienen y la efectividad que pueda tener esta vacuna. A mi punto de vista me parece desatinadas, es descabellado anunciar una vacuna que no está aprobada todavía por organismos como FDA, por organismos nacionales, que se va a aprobar ya en población del Reino Unido, ha sido aprobada, pero demoran, los estudios demoran, que la política presiona a la ciencia, me parece muy imprudente y también genera, aunque algunos me contradicen, pero genera una falsa percepción de seguridad. Ya mismo llega la vacuna. ¿Qué pasa en la mente? ¿Cómo es la cosmovisión de la salud del ciudadano? Ya hay un fármaco, han anunciado y han sacado que hay un fármaco que controla el virus en horas. ¿Qué es lo Ya que podemos pasa relajarnos entonces. Ya en la podemos dejar de mente? usar la mascarilla, ya no tenemos que preocuparnos de la bioseguridad. Exactamente. ¿Por qué no se discute el mensaje comunicacional y de educación a la población antes de dar un anuncio? ¿Qué pasaba con la hidroxicloroquina con el anterior viceministro? Tenemos la solución. ¿Qué solución de qué? Pues si hubo 15, 20 mil muertos en Guayas, ¿qué solución entregó con la hidroxicloroquina? Y ahora se demuestra que ese producto no solamente que no sirve, sino que incrementa la mortalidad. ¿Qué es lo que va a pasar con los... Es decir, la ciencia se ha convertido en un vox populi de redes sociales y de medios de comunicación, cuando la ciencia tiene que ser revisada por pares académicos, publicada en las revistas internacionales, analizada críticamente antes de intentar dar un mensaje a la comunidad que le diga, ya estamos cerca de la vacuna. Dentro de mi mismo círculo familiar, de las personas que me acompañan, dice, ya en enero llega, hagamos una reunión. ¿Qué, qué se está pensando? En enero llegará, pero si en enero va a empezar recién Rusia a vacunar, que tienen 2 o 3 vacunas ya aprobadas. Entonces, pues si llega un poco de dosis, ¿qué estamos diciendo? Si llega un poco de dosis para personal sanitario, que es lo que el rumor que hay, si llegan 25.000, 50.000 dosis, eso quiere decir que ya llegó la vacuna al país, que mañana las festividades de carnaval ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Entonces, prudencia en el mensaje comunicacional de parte de la autoridad sanitaria, porque es la fuente oficial. Nosotros mismos los científicos no decimos que somos la fuente oficial. La fuente oficial es el Ministerio de Salud. Y si dicen que hay una vacuna efectiva que nos va a cambiar la vida, que le pierdas el miedo al virus, que salgamos responsablemente. ¿Qué es responsablemente? ¿Qué sabe la gente si se saca la mascarilla para hablar? Entonces, ¿dónde están las campañas masivas? Entonces, si uno no tiene muy bien capacitada la población, si no tiene las pruebas suficientes, si no tiene la vigilancia epidemiológica, si no tiene el sistema sanitario adecuado, ¿cómo le puedes decir que le pierdas el miedo al virus? Cuando vemos España, Europa, Estados Unidos con segundas y terceras olas por hacer eso. Entonces, yo sí estoy en contra de estas declaraciones. Hay que mantener la cautela. Incluso las vacunas demoran años en probarse. Hay que ver qué pasa con esta vacuna y hacer entender a la población de que la vacuna es una de las estrategias, no es la única estrategia. Si usted se pone la vacuna y mañana sale, no sabe si adquirió inmunidad, si en cuántos días está ya con anticuerpos. No es que se pone la vacuna y mañana me voy a jugar vóley en un coliseo con 150 personas. Definitivamente no. Las medidas de precaución, distanciamiento, mascarilla, evitar aglomeraciones, reuniones, lavado de manos permanente, incluso durante el proceso
de vacunación tienen que seguir. El próximo año seguiremos con estas medidas y hay que dejar y hay que apoyar si es que hay un proceso de vacunación masiva una vez que se haya demostrado y se haya analizado que estas vacunas son seguras y eficaces. Doctor Simancas, muchísimas gracias. En conclusión, el tener una vacuna o el contar hipotéticamente con una vacuna no es el fin del COVID-19, por un lado, y por otro, esta pandemia está lejos de ser controlada aquí y en el mundo entero, ¿verdad? Exactamente, la población susceptible de contagios, hay algunos estudios que hablan de que puro supuesto, ¿no? Que me han contradicho. El supuesto es que nosotros ya veníamos un 20 o 30% con anticuerpos para el COVID-19, pero en una respuesta anterior, o sea, con una infección anterior, que a ti te dio una gripe, ya tenías anticuerpos, son las personas que a pesar de estar en contacto no se han contagiado. Tenemos un 20 o 30% a nivel mundial de personas contagiadas. Estaríamos en teoría cerca de encontrar una inmunidad de rebaño, pero vemos que en todo el mundo se empiezan a disparar casos y acá no. ¿Qué es lo que está pasando? Probablemente hay una transmisión silenciosa también. Ha incrementado el número de asintomáticos y de personas preasintomáticas, no se las detecta y probablemente ahora estaríamos con muchos más casos de los que reportamos, sino que no tenemos la capacidad de detectarlos. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Daniel, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que nos ha acompañado esta mañana en nuestra primera entrevista. Muchísimas gracias, doctor Simancas. Gracias, Yesenia, Alexis, y un saludo a la comunidad. Somos generadores de información. Punto Noticias.